Bienvenido a un nuevo episodio de La Trinchera, el podcast del Cajón de Grissom. Las guerras se libran en dos frentes principalmente, el de batalla y otro en la sombra. En el primero tenemos al enemigo cara a cara y se le distingue por su uniforme y sabemos que en ese momento es tu vida o la del enemigo. En el otro las armas son el engaño, el sabotaje y la obtención de valiosa información sobre los planes del enemigo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados de ambos bandos se mataban mutuamente en el campo de batalla, mientras los espías también se jugaban la vida en territorio enemigo con la esperanza de conseguir esa información que pudiera decantar el signo de la guerra hacia su bando. En ese oscuro mundo oculto de informadores e identidades falsas hubo un grupo que, bajo la bandera soviética, logró infiltrarse en el mismísimo corazón del Tercer Reich. Es la Orquesta Roja. La Orquesta Roja recibió ese nombre a través de la Gestapo, ya que los agentes alemanes que la investigaban observaron que sus integrantes hacían un trabajo tremendamente meticuloso y coordinado, como si de una orquesta se tratara. La red de la Orquesta Roja fue creada en Bélgica en 1939 por Leopold Trepper, aunque en realidad, no se conoce realmente su nombre auténtico. Trepper era un agente del NKVD que llegó a Bélgica con un pasaporte canadiense e identidad falsa, haciéndose pasar por un empresario del país norteamericano. Un método bastante habitual para infiltrar agentes en territorio enemigo y no ser descubiertos. Poco a poco Trepper fue creando una red que abarcaba Francia, Bélgica, Suiza y la mismísima Alemania. La mayor parte de los agentes de la Orquesta Roja eran agentes soviéticos, pero la red estaba formada por personas de toda clase e ideología. Había judíos, católicos e incluso hasta algún oficial alemán antinazi. Pero a todos les unía un único objetivo: acabar con el Tercer Reich y con Hitler. La Orquesta Roja estaba constituida por diferentes departamentos que trabajaban en funciones muy variadas. Unos se centraban en infiltrarse dentro de la misma jerarquía nazi y conseguir de este modo información importante, mientras otros realizaban acciones de sabotaje y subversivas, como hacer pintadas o colocar carteles contra los ocupantes. El éxito más importante de la Orquesta Roja fue descubrir los planes alemanes para la Operación Barbarroja. Pero a pesar de lo importante que era esta información, fue ignorada por las autoridades soviéticas. Esto evidentemente le sirvió a Hitler para lanzar la invasión con relativa facilidad. En la información aportada por la Orquesta Roja se avisaba además de que uno de los principales objetivos era la mismísima Stalingrado. Esta información sirvió a posteriori para comenzar los preparativos de las defensas de la ciudad. Ya lanzada Barbarroja a finales de 1941, la Gestapo detuvo a algunos de los miembros de la Orquesta Roja, entre los que se encontraba el mismo Trepper. El Abwehr, el servicio de contraespionaje alemán, le captó como agente doble, aunque se ha llegado a afirmar de que avisó de este hecho a los soviéticos y que estos sabían del doble juego que estaba haciendo Trepper. En 1944 la Orquesta Roja había sido desmantelada casi por completo. Un número importante de sus agentes fueron detenidos y torturados, y se calcula que más de 150 de ellos fueron ejecutados por los alemanes. Otros, como Trepper, lograron sobrevivir hasta el fin de la guerra. Ya terminada la guerra, algunos agentes soviéticos que habían formado parte de esta organización fueron recolocados en nuevos destinos. Otros volvieron a la Unión Soviética confiando en ser recibidos como unos héroes que habían cumplido con su deber. La realidad fue bien distinta. Durante los años de la guerra, muchos de estos espías habían tenido que pasar información, aunque esta fuera totalmente irrelevante, a ingleses y estadounidenses, o incluso algunos habían sido capturados por los alemanes y habían logrado escapar. Todo esto generó la duda de la traición sobre ellos. Las autoridades soviéticas y el paranoico Stalin arrestaron a muchos de sus espías y los encerraron o los mandaron a campos de trabajo forzados, los tristemente conocidos gulags.
Finalmente, el proceso de desestalinización iniciado en 1955 tras la muerte de Stalin les devolvería la libertad. Espero que esta historia te haya parecido interesante, así que dale un me gusta, suscríbete y compártela. Más historias como esta las puedes encontrar en elcajondegrissom.com. Nos vemos pronto con otra historia en La Trinchera.